Miles de personas lo usan cada día. Se convierte en rutina, en ruido, en prisas. Pero bajo tierra, el metro de la Ciudad de México guarda algo más que concreto y vagones. Guarda presencias, voces, ecos que no deberían seguir ahí. I Who You Destroys presenta 9 leyendas del metro de la Ciudad de México que no conocías. Número 9. La mayoría de las historias de fantasmas en el metro hablan de figuras borrosas, de susurros o apariciones fugaces, pero esta historia no es un rumor contado por usuarios ni un video borroso en TikTok. Es una leyenda entre los trabajadores de mantenimiento del tramo Tacuba-Cuitláhuac, y lo que la hace aún más perturbadora es que todos los que la han contado coinciden en los detalles como si la hubieran vivido al mismo tiempo, pero desde distintos puntos. Era de madrugada, pasada las 2:30, cuando un equipo de técnicos trabajaba reparando una falla eléctrica. La mayoría estaban en el andén, excepto uno que bajó al túnel por una herramienta olvidada. Según él, en cuanto se internó un poco en las vías, vio a un niño corriendo con un chaleco naranja reflejante. El niño no hablaba, pero reía con esa risa entre traviesa e inocente que solo los niños tienen. Pensó que era un error, una broma de los compañeros, hasta que notó algo inquietante. El niño iba descalzo. Corrió tras él, gritándole que se detuviera. El niño giró la cabeza brevemente y no tenía ojos. En ese momento se apagaron brevemente las luces de emergencia del túnel. Cuando volvió la iluminación, el niño ya no estaba. Al regresar con sus compañeros, el técnico no alcanzó a decir nada cuando otro, que había estado más adelante, dijo: «Alguien más vio al niño del chaleco». A la mañana siguiente, uno de los veteranos del equipo recordó un caso viejo, enterrado entre papeles del sindicato. En 1985, un niño que vendía dulces murió entre 2 vagones tras colarse sin supervisión. Era hijo de un operativo quien le había prestado su chaleco para que pareciera parte del equipo y evitara ser expulsado. El cuerpo fue encontrado varios días después, sin zapatos, pero con el chaleco aún puesto. Desde entonces, cada vez que hay trabajos nocturnos en Tacuba, al menos uno de los empleados dice haber visto a un niño corriendo entre las vías con un chaleco demasiado grande para su cuerpo. Algunos intentan seguirlo, otros simplemente se persignan y siguen trabajando, pero todos coinciden en algo: si lo ves, no lo sigas, porque el niño siempre corre hacia una parte del túnel donde, según los planos oficiales, no hay nada. Número 8. En La Raza, una de las estaciones más transitadas y complejas del metro capitalino, existe una puerta metálica que casi nadie ve. Esta es una zona restringida, marcada solo como zona técnica, y se accede bajando por una escalera de servicio sin señalización. No aparece en ningún plano público, pero según trabajadores antiguos, detrás de esa puerta hay algo más que herramientas o conexiones eléctricas. Hay un andén que no debería existir. Lo llaman el andén cero. Nadie sabe con certeza quién lo construyó ni por qué. Está más profundo que el resto, con muros y mosaico, como si nunca lo hubieran terminado. El silencio allá abajo es absoluto, solo interrumpido por el eco de tus propios pasos. En el centro reposa un vagón solitario, cubierto de polvo, como si llevara años sin moverse. No tiene número, no hay rieles que lo conecten a ningún lado, solo está ahí, esperando. Los que han bajado, pocos y por accidente, cuentan que hay alguien dentro del vagón, siempre sentado en el mismo lugar, junto a la ventana, un hombre con el rostro completamente vendado, como si hubiese sufrido quemaduras o heridas graves. No se mueve, no parpadea, pero si te acercas lo suficiente, levanta lentamente la mano y dice, con voz hueca: «¿Ya puedo salir?». Un ex supervisor de mantenimiento aseguró que soñó con ese lugar durante 3 noches seguidas. En el sueño, él bajaba, veía al hombre vendado y huía sin responder. La última noche, al despertar, tenía una quemadura leve en la palma de la mano. Nunca volvió a esa estación, renunció poco después, dejando solo una nota: «No es un sueño si ya sabes cómo llegar». La leyenda dice que si sueñas con el andén cero es porque alguien allá abajo está buscando una salida, y si escuchas esa pregunta, ¿ya puedo salir?, más vale que no respondas, porque quizá ya encontró la forma.
Número 7. Bellas Artes es una de las estaciones más bellas y más antiguas del metro capitalino. Arte, historia y cultura se entrelazan bajo tierra, pero también dicen algo más. Una presencia que no pertenece al presente ni al pasado, algo que observa a los dormidos, algo que cobra. Una mujer que trabajaba doble turno como enfermera contó su experiencia en redes hace años, pero su publicación fue eliminada a las pocas horas. Ella asegura que, al quedarse dormida en uno de los asientos metálicos cerca de las escaleras, tuvo un sueño nítido, más real que cualquier otro. En él, un hombre mayor, de barba blanca y ojos sin color, caminaba entre las columnas con un bastón tallado en espiral. El hombre se acercó lentamente, la tocó en el hombro y le dijo con voz grave: «No debes dormir aquí, si él te ve, te quitará los años». Despertó de golpe. Frente a ella, reflejada en el vidrio del vagón, vio a una mujer anciana, con su misma ropa y postura, pero con el rostro arrugado, el cabello completamente cano. Giró la cabeza con un escalofrío y no había nadie, solo su reflejo, o eso creyó. Durante las semanas siguientes empezó a cambiar. Su cabello, antes oscuro, comenzó a encanecer. Su rostro, según conocidos, se volvió más pálido, más huesudo, perdió peso, se sentía agotada todo el tiempo, como si algo le hubiera absorbido la energía. Varios médicos le hicieron estudios, pero nadie encontró la causa física. Un especialista le dijo: «Es como si su metabolismo envejeciera el triple de rápido». Ella nunca volvió a dormir en el metro, ni siquiera a cerrar los ojos, porque dice que desde esa noche, en cada reflejo, aparece de fondo el mismo anciano del bastón, nunca más cerca, pero cada vez más nítido. Y desde entonces corre el rumor entre los trabajadores. En Bellas Artes hay un señor del tiempo que se alimenta de los años no vividos de quienes duermen donde no deben. Si lo ves, ya es tarde, pero si sueñas con él, aún puedes huir. Número 6. En el metro de la Ciudad de México, las vías principales están numeradas y documentadas hasta el mínimo detalle. Sin embargo, hay una excepción: un tramo conocido entre empleados como Vía 3, un segmento clausurado en la estación Viaducto que, oficialmente, ya no está en uso. Ahí, donde no circula ningún tren, se escucha algo que no debería existir: un silbido. Todo comenzó con reportes aislados, técnicos que bajaban al túnel para mantenimiento nocturno y oían un silbido suave, rítmico, como el que hacen los operativos veteranos para avisarse entre ellos sin hablar, solo que, en esas noches, no había nadie más asignado a la línea, y el sonido no venía del túnel en sí, sino de una zona de acceso clausurado desde los años 90. Un trabajador con más de 20 años de experiencia juró que el silbido lo seguía incluso fuera de la estación. Lo escuchaba en la radio del coche, en su casa, una vez incluso lo oyó desde el teléfono antes de que sonara. A los pocos días sufrió una caída en el mismo tramo que estaba revisando cuando todo comenzó. Rompió 2 costillas y, entre sus compañeros, empezó a circular una advertencia: cuando escuchas el silbido en la vía 3, algo va a pasar. Pero la historia se vuelve más oscura con lo que ocurrió en 1991. Un operativo joven murió electrocutado por una falla en el sistema auxiliar de energía. Su nombre era Julián y era conocido por silbar siempre mientras trabajaba, a veces incluso para irritar a sus superiores. Su cuerpo fue hallado con las manos chamuscadas, abrazado a una caja de control que, según los registros, no tenía corriente activa ese día. Desde entonces, cada vez que alguien escucha el silbido en la vía 3, ocurre algo: una falla técnica inexplicable, un accidente menor, un descarrilamiento parcial o un susto lo bastante fuerte como para hacer que el trabajador pida su cambio de estación. Dicen que no es un espíritu vengativo, sino una advertencia, que Julián silba para avisar que algo anda mal, pero otros, los más antiguos, creen otra cosa: que no es Julián quien silba, sino algo que lo imitó después de que murió. Número 5. Entre las líneas 7 y 12 del metro, la estación Mixcoac funciona como un cruce caótico de pasajeros apurados y vagones repletos. Pero, por la madrugada, cuando las puertas se cierran al público y solo quedan los ecos del concreto, el ambiente cambia. Hay quienes dicen que en esas horas, por los túneles que conectan ambas líneas, camina una figura silenciosa, una mujer vestida de blanco con la cabeza cubierta por un velo largo y antiguo. La conocen como la monja de Mixcoac.
Su historia no aparece en los libros, pero se ha contado entre vigilantes y personal de limpieza que trabaja en el turno nocturno. Una de las versiones más espeluznantes viene de una joven empleada que relató su encuentro en 2019. Dijo que, mientras barría el túnel de conexión entre líneas, vio de lejos a una mujer con hábito caminando en dirección opuesta. Pensó que era alguna señora perdida, tal vez una indigente, le gritó que no podía estar ahí, que era peligroso, pero la mujer no respondió. La siguió por unos metros pidiéndole que se detuviera. Cuando estuvo a unos pasos de alcanzarla, la figura giró lentamente el rostro. No tenía rasgos, su rostro era completamente liso, blanco como una máscara de yeso, y antes de desvanecerse, dijo en voz baja, como un susurro que se sintió dentro del cráneo: «Tú también vas a morir en la línea 12». La trabajadora se desmayó en el acto. Fue encontrada horas después por un supervisor. No recordaba haber caído, pero no podía parar de llorar. Días después, pidió su cambio definitivo a otra estación. Aseguró que cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de esa mujer esperando en el túnel, sin moverse, como si supiera que alguien más vendría pronto. Desde entonces, el personal ha evitado circular solo por los pasillos de conexión de Mixcoac, y algunos, cuando escuchan pasos detrás en la oscuridad, no voltean, porque si ves a la monja, puede que su pregunta no haya sido retórica. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte y dar like. Y antes de seguir, brevemente te presento al patrocinador de este vídeo. La tarjeta de crédito Story, que me ha ayudado mucho, sobre todo para salir de emergencias en mi labor como rescatista. No te pide historial crediticio, no tiene anualidad, tiene 99% de tasa de aceptación. Puedes diferir compras a meses sin intereses y al comenzar a usarla generarás historial crediticio, lo que te permitirá en un futuro adquirir un crédito para una casa o un auto. Si tú también quieres empezar tu historial o simplemente tener una tarjeta sin tantas complicaciones, esta puede ser una buena opción. Te dejo el link en la descripción para que solicites tu tarjeta de crédito Story. Continuemos. Número 4. En el almacén de objetos extraviados de la estación Valderas, donde van a parar mochilas olvidadas, teléfonos perdidos y paraguas tristes, hay un casillero que nadie toca. No porque esté sellado, de hecho tiene llave, sino porque guarda algo que, según los empleados, no debería estar ahí. Un maletín de cuero viejo, de esos con cerradura de metal, completamente polvoriento, sin etiquetas ni nombres, solo está marcado con una cinta roja. Según la leyenda interna, el maletín fue hallado en 2004 en un vagón vacío, justo antes de las primeras corridas del día. Nadie lo reclamó, lo llevaron al almacén como cualquier otro objeto extraviado, pero fue cuando intentaron abrirlo que comenzó el problema. El primer empleado que lo manipuló dijo sentir un ardor inmediato en las palmas. Pensó que era estática o reacción al material. Al día siguiente tenía ampollas. Otro trabajador, más escéptico, intentó abrirlo con guantes industriales y el día siguiente sufrió una crisis nerviosa. Decía haber soñado con caras dentro del maletín. Caras deformes, sin párpados, murmuraban cosas incomprensibles. Cuando finalmente lograron abrirlo, con herramientas especializadas, encontraron su contenido: documentos médicos antiguos, recortes de periódicos sobre cirugías fallidas y fotografías en blanco y negro de cuerpos mutilados, como sacados de una clase de anatomía, o algo peor. Lo más perturbador eran las anotaciones a mano. Una decía: «Este no me dolió, el siguiente sí debe doler». Desde entonces nadie ha querido moverlo. El maletín sigue en el mismo casillero, cerrado nuevamente con la misma cinta roja, como si fuera una advertencia. Un nuevo supervisor intentó desecharlo en 2017, pero a las pocas horas chocó con una pipa camino a casa. No murió, pero perdió el habla temporalmente. Quienes han trabajado ahí aseguran que si te acercas lo suficiente, el maletín vibra, apenas perceptible, como si algo en su interior aún se moviera. Por eso lo dejaron ahí, con la cinta roja, porque lo más inteligente, dicen, no es resolver el misterio, sino no provocarlo. Número 3. La línea B del metro, que corre desde Ciudad Azteca hasta Buenavista, es una de las más agitadas y extensas del sistema, pero entre toda esa rutina de oficinistas, estudiantes y vendedores ambulantes, hay quienes aseguran haber visto algo o alguien imposible de explicar. Una figura elegante, alta, con sombrero de ala ancha y saco gris. Camina erguido, como si flotara apenas sobre el suelo. Siempre sube en estaciones terminales y, lo más inquietante, no tiene rostro.
No es una metáfora ni una exageración, no es difuso o borroso, no tiene. Su rostro es completamente liso como un maniquí sin moldear, ni ojos, ni nariz, ni boca, solo piel tersa y brillante como de porcelana pálida. Varios testigos aseguran que no se mueve como los demás, no reacciona a empujones, no parece afectado por el ruido ni por el vaivén del vagón, solo se mantiene de pie, inmutable, mirando a nadie. Uno de los relatos más inquietantes lo hizo un joven que volvía de clases nocturnas en la estación Oceanía. Subió a un vagón semivacío y lo vio ahí, en la esquina opuesta. Pensó que era un mimo o un artista callejero hasta que notó que los demás pasajeros ni siquiera lo miraban, como si no lo vieran. Sintió un escalofrío y bajó antes de su estación. Esa noche soñó con el hombre del sombrero. En el sueño, él estaba sentado en su comedor, inmóvil. El joven intentaba hablarle, pero no podía emitir sonido. Entonces, el hombre se levantaba lentamente y caminaba hacia él, sin dejar de mirarlo, sin tener ojos. Desde entonces, dice, ve la figura en todos los reflejos, en la ventana del metro, en el retrovisor del coche, en los cristales del baño, siempre de fondo, siempre borroso, pero siempre presente. Algunos dicen que es una manifestación de quienes han sido olvidados, de los que mueren solos en el sistema de transporte sin que nadie los reclame. Otros creen que es una entidad que adopta las identidades que no encuentra. Pero todos coinciden en algo. Si lo ves, no lo mires demasiado tiempo, porque en el instante en el que lo reconozcas por completo, puede que él también te reconozca a ti. Número 2. Cada línea del metro tiene un número específico de trenes asignados, se registran, se numeran, se inspeccionan y se reportan diariamente. Pero entre conductores veteranos corre un rumor. Hay un tren que no está en la bitácora, un tren que aparece en frecuencias cerradas, en estaciones donde ya no hay servicio y que nunca recoge pasajeros. Lo llaman el tren número 14. Lo extraño es que oficialmente en muchas líneas solo hay 13 asignados. El número 14 no existe. Sin embargo, hay reportes internos, anónimos por supuesto, de operadores que aseguran haber escuchado su código en la radio. Tren 14 en tránsito entre Viaducto y Zócalo. Tren 14 reportando sin novedad, y lo más perturbador, cuando alguien responde ese llamado, la señal se corta y al poco tiempo algo falla. En 2015, un conductor novato respondió por error a una de estas transmisiones, creyendo que era una prueba del sistema. Minutos después, su tren se detuvo sin explicación en medio del túnel. La electricidad cayó, el sistema de emergencia no respondía. Cuando finalmente lo rescataron, estaba en shock. Solo repetía una frase: no tenía conductor. La historia se vincula con una tragedia olvidada, el choque de 1975 entre Pino Suárez y Viaducto, el primer gran accidente en la historia del metro. Un tren se estrelló contra otro que no debía estar ahí. Muchos murieron y hubo confusión sobre qué tren causó el impacto, porque el número del vagón no coincidía con ningún tren en circulación ese día. Desde entonces, algunos empleados creen que el tren 14 es una especie de eco temporal, un tren fantasma que sigue recorriendo su última ruta atrapado en un bucle. Otros son más oscuros, dicen que es una trampa, que si lo ves venir en la oscuridad del túnel y sus luces no parpadean, te está invitando a subir, y si te subes, nunca más vuelves a bajar. Un supervisor de nombre omitido dice haberlo visto una vez. No tenía pasajeros, no tenía conductor, solo iba encendido, y cuando pasó junto a mí, sentí que me absorbía los pensamientos, como si supiera que yo lo había hecho. Desde entonces en el metro capitalino se ha instaurado una regla no escrita. Nadie responde al tren 14, porque si lo haces, puede que te vuelvas parte de su tripulación y no hay boletos de regreso. Número 1. Han pasado apenas unos años desde la tragedia del 2021, cuando un tramo elevado de la línea 12 colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco por corrupción y falta de mantenimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum hacia el metro, dejando un saldo doloroso de 26 personas muertas y decenas de heridos. Aunque el gobierno tapó la zona, reconstruyó lo que pudo y trató de cerrar el caso, hay algo que no se puede enterrar tan fácil: el eco de las almas que no llegaron a su destino. Desde mediados de 2024, trabajadores de limpieza, policías auxiliares y hasta algunos usuarios han reportado cosas extrañas en esa zona. No es una sola aparición ni un espectro clásico, es una energía rara, nueva, como si el colapso hubiera abierto una herida no solo en concreto, sino en otro lado. Quienes lo cuentan se refieren a ellos como los nuevos fantasmas de la línea 12.
Un operador de los camiones RTP que sustituyeron al metro en esa ruta dijo que, una noche, mientras circulaba por Avenida Tláhuac, vio de reojo a una mujer parada en la banqueta, justo donde ocurrió el colapso. Vestía ropa rota, como si acabara de sobrevivir a un derrumbe. Cuando frenó para ver si necesitaba ayuda, ya no estaba. Al llegar a la siguiente estación provisional, una usuaria se subió llorando, diciendo que había visto a un niño caminando solo por las vías clausuradas, con la cabeza ensangrentada. Pero lo más fuerte fue lo que contó un trabajador de mantenimiento nocturno. Mientras revisaba el nuevo tramo de Tezonco, oyó pasos sobre las vías. Pensó que eran compañeros, pero no había nadie más asignado esa noche. Los pasos iban en fila, como marchando. Al final, desde lo alto, vio lo imposible. Una sombra múltiple, alargada, como si varias personas caminaran juntas, sin cuerpo. Luego, escuchó un sonido que lo dejó paralizado, el chirrido de frenos, el mismo que se escuchó justo antes del derrumbe, según testigos. Muchos creen que las almas de ese día siguen atrapadas ahí, repitiendo el nuevo trayecto que nunca lograron completar, como si todavía esperaran que alguien las lleve a casa. Algunos incluso dicen que los vagones nuevos, en ciertas noches, se pueden ver reflejos en los vidrios de personas que no están ahí, gente vestida con la ropa de hace 3 años, rostros reconocibles por quienes perdieron a alguien esa noche. Son los nuevos fantasmas del metro. No vienen de leyendas antiguas, vienen de una herida abierta, una que, por más que la tapen con concreto y bienestar, sigue sangrando. El metro de la Ciudad de México es más que un sistema de transporte, es un organismo vivo, con memorias, cicatrices y sus propios muertos. Algunos olvidados, otros atrapados entre dimensiones, sueños y traumas colectivos que se niegan a apagarse. Tal vez estas historias no estén en los libros, tal vez nunca serán reconocidas oficialmente, pero si alguna vez te encuentras solo en el andén y sientes que alguien te observa desde la oscuridad, no te detengas, no voltees, porque hay cosas que no quieren ser vistas y otras que solo están esperando que alguien las escuche. ¿Y tú? ¿Has visto algo extraño en el metro? La palabra clave para saber que llegaste al final del video va a ser metro. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte todo sería todo. Yo soy Aigo You Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.